Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a los que ya están aquí, a los que se van conectando, a los que van a ver esto en repetición, ahí por YouTube. Saludos a todos los que están por aquí. Un placer poder saludarlos. A ver, ya muchas personas me habían ubicado por aquí, pero 2 semanitas sin estar por aquí. Por favor, confirmen que me escuchan. Confirmen que me escuchen ahí en el chat para saber que no estamos hablando aquí solos, por favor. Ahí me confirma Claudia, sí, bien, se escucha perfecto. Jordi, confírmame también para poder empezar y en lo que yo voy hablando con ustedes, desde dónde nos están escribiendo. Para mí es bien importante saber hasta dónde estamos llegando. Actualmente los saludos de aquí desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y por favor díganme desde dónde nos están acompañando esta noche en este webinar donde se van a hallar una información bastante buena. Desde Tijuana, desde Guamúchil, Sinaloa, saludos hasta allá, León, Guanajuato, Puebla, Guadalajara, Los Mochis, Sinaloa, Puebla, de todas partes de México nos están escribiendo. También sé que hay personas de otros países, ¿correcto? Saludos hasta Argentina, por ejemplo, saludos a Colombia, si nos están viendo desde allá. Buenos Aires, Argentina, saludos, Tula Hidalgo, Ecuador, presente, excelente. Un fuerte abrazo para todos. Qué bueno que están por aquí. Qué gusto poder hablar con todos ustedes de nuevo. República Dominicana presente, Puerto Rico, por ahí debe estar también, Chicago. Pues a todos les mando un fuertísimo abrazo a la distancia y el día de hoy venimos a aprender, creo que un tema bien interesante y bien importante para todos nosotros, ¿verdad? Para todos los que somos parte de Familias Mar y también las personas que no, pero siguen a Paul Castellanos y les interesan todos estos temas. El día de hoy tenemos una conferencia hablando sobre macroeconomía, pero ¿por qué nosotros queremos aprender todo esto? ¿Por qué para nosotros es importante saber más de qué es macroeconomía, entenderlo desde lo más básico hasta lo más sencillo? Pues porque esto nos va a permitir saber exactamente hacia dónde se van a dirigir las tendencias en un futuro. Y todo esto obviamente nos va a ayudar a todos nosotros a entender que qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Ahora, creo que no hay mejor persona que nos pueda hablar de esto. Creo que no hay mejor persona que esté preparada, que a sus 25 años, y yo no conozco una persona que haya leído tanto acerca de estos temas, que se haya preparado tanto acerca de estos temas sin ser su tema específico. Y pues bueno, no hace falta presentaciones, ya muchos de ustedes lo conocen. Para quien no lo conocen, les voy a hablar de Paul Castellanos, que es el presentador como cada miércoles, sin fallar, no importa en qué parte del mundo esté, no importa qué hora sea, siempre está presente, no importa el formato que esté, siempre está ahí, ¿verdad? Es una persona que a sus 25 años ha logrado un montón de cosas que es bien admirable y que muchos de nosotros queremos poder llegar a ese lugar. No importa qué edad tengas, creo que le podemos aprender un montón a Paul Castellanos, mi hermano. Qué bueno tenerte otro miércoles por acá. Un fuerte abrazo a distancia y bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias aquí Luis por la presentación, de verdad que es un placer. Ahorita los saludo desde la ciudad de Querétaro. Muy lindo que estamos haciendo aquí con una organización que está creciendo y efectivamente yo siempre valoro mucho ya que están aquí un miércoles por la noche, que yo sé que muchos están cansados, tienen otras cosas que hacer, pero de verdad mi compromiso de mí hacia ustedes es de que nunca vayan a perder el tiempo. Y el tema del día de hoy, como mencionó Luis, es un tema indispensable, fundamental, porque te va a permitir al menos interpretar lo que está pasando en tu país. No va a ser un tema de motivación solamente o solamente de ventas. Digo, eso es básico, eso es elemental que debe funcionar. Sin embargo, es importante que las personas entiendan qué es macroeconomía. Siempre he dicho que no importa, no importa si las personas sean médicos, arquitectos, ingenieros. Hay ciertas áreas en la vida que todos debemos saber que son elementales, desde nutrición básica, en lo personal, economía básica, finanzas, desde cómo cambiar una llanta, por ejemplo, un auto que se ofrece. Y son cosas indispensables, como usar un Excel, por ejemplo, que creo que en algún punto de tu vida te va a servir esto, al menos para que tengas una mayor conciencia en qué punto estás, en qué ciudad, en qué país estás viviendo y qué está pasando. Y sobre todo que tampoco ningún medio de comunicación te vaya a ver la cara, o algún tipo de, yo sé que hay personas que no quiero tocar tema de política, pero pues sinceramente que disciernan qué está pasando, que sí, que no, y sobre todo cómo la puedes utilizar tú, la macroeconomía,
para desarrollar un proyecto productivo. Todos sabemos que estamos en una comunidad impresionante de educación financiera y desarrollo empresarial, y siempre les digo, la palabra desarrollo empresarial abarca muchas cosas, muchas materias, muchos temas que al menos hay que conocer lo elemental para interpretarlos. Bueno, sin más preámbulos, voy aquí a compartir mi pantalla, voy a apagar mi cámara por temas de internet. Ahí, Luis, por favor, te encargo mucho que me digas en 5 segundos si está viendo mi pantalla, por favor. Para mí es importante que ¿listo? ¿Se ve la pantalla? Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, todos bienvenidos a Macroeconomía. Vamos a comenzar por qué macro, qué es micro y qué es economía y para qué sirve, ¿no? Esto no se preocupen, no se van a marear, no va a ser un tema complejo que les va a dar la cabeza, no vamos a entrar en numerología compleja, es más teoría y un poquito de práctica, sobre todo para que las personas abran los ojos y que, wow, vean cómo está México, Argentina, Colombia, Estados Unidos respecto al mundo y por qué sucede esto. Y sobre todo que resuelvas preguntas muy frecuentes que la gente tiene, que te hacen tus prospectos, te hace la gente de afuera. ¿Qué es inflación? ¿Qué es tasa de interés? ¿Qué es política monetaria, política fiscal? ¿Cómo nació la economía? ¿Por qué es una ciencia de economía y por qué es indispensable que la conozcas? Si es que tú quieres desarrollar proyectos productivos o entender un poquito más de cómo funcionan. Bueno, primero que nada, ¿qué es economía? A ver, en el chat los leo. Les agradezco mucho si me colocan aquí en el chat para ustedes qué es economía. ¿Qué es lo primero que se viene a la mente de las personas cuando escuchan la palabra economía? ¿Qué es lo primero que sientes, que te acuerdas? ¿Qué imagen aparece en tu mente en este momento? ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando escuchas la palabra economía? A ver, aquí en el chat. Vamos a participar. Luis, si puedes apoyarme leyendo los comentarios. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo primero que se ocurre cuando escucha la palabra economía? Nos están diciendo dinero, la mayoría se les viene a la mente dinero. Perfecto, dinero. Efectivamente tiene que ver con dinero eso. Pero sin más preámbulo, les dejo una definición de un economista, un doctor, de hecho, muy importante, Paul A. Samuelson, casualmente mi tocayo. Economía es el estudio y de la manera en cómo la sociedad utiliza los recursos escasos, que es un recurso, petróleo, agua, minerales, oro, plata, desde la tierra, el silicio, la arena del mar, de la playa, pues, ahí sale el silicio que se usa para utilizar semiconductores. Cualquier recurso como la madera también puede ser. ¿Cómo los recursos utilizamos para producir mercancías o productos terminados y distribuirlos entre la gente? O sea, la economía estudia cómo la gente, cómo la sociedad está llevando la materia prima a un producto terminado y cómo la gente le asigna un valor a esto. Cómo produce y cómo distribuye los recursos. Dice Paul A. Samuelson. Al final voy a poner referencias. Ya saben que todo mi contenido es referenciado. ¿Por qué es importante la economía? Te voy a poner 5 puntos que yo sé que a lo mejor te dices, pues no me importa mucho, yo quiero ganar dinero, pero bueno, sí te tiene que importar porque es importante la economía. Aquí la pregunta dice, número 1, permite saber el diagnóstico de tu país, o sea, cómo se encuentra tu país en este momento, ¿no? Totalmente. Aquí mostramos, por ejemplo, voy a empezar a subrayar, conocer el diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? La gente quiere recetarse, automedicarse, pero no se hace análisis. Primero un médico que te dice, vete a hacer un diagnóstico para ver cómo estás y de ahí con base a eso proponemos soluciones, dice un médico, ¿no? Entonces, imagínate hacer un diagnóstico de tu país para conocer su salud financiera. Número 2, vamos a formular preguntas para abrir un negocio. Si tú tienes una idea de negocio, necesitamos entender algo que se llama oferta-demanda. Impuestos, desempleo e inflación. Y esto va a afectarte tarde o temprano para bien o a lo mejor para generar un reto en tu negocio. Número 3, conocer proyecciones del futuro de tu país. ¿Qué dicen los dueños de negocio? Los dueños de negocio te dicen que es más inteligente aquella persona empresario que tiene diferentes ubicaciones geográficas en el mundo. La gente que tiene negocio en Argentina, pero tiene negocio en Estados Unidos, México, Europa, otros países, pues a lo mejor fue un fracaso, pero no es algo que le quite el sueño y no quiero sonar grosero ni nada. Igual con Colombia y con Venezuela, con muchos países de Europa del Este que antiguamente pertenecían a la URSS, a la Unión
soviética socialista, pues obviamente también van afectados por algunas recesiones económicas. Entonces, qué te dice un empresario? Si tu visión es grande, vas a expandir a otros países. Por eso muchas empresas son multinacionales. Si un país cierra por alguna ley, por un dictador, por algo, pues no te va a quitar el sueño. Número 4, te va a permitir o argumentar o hacer conciencia de los intereses políticos, ¿no? Eso es un tema muy personal de cada quien, pero lo hago mencionar. Y número 5, ese es el que más me interesa que todos conozcan. Nos permite detectar con más facilidad las tendencias nuevas a abrir mercados. ¿Qué es lo que hace la gente? Comete un error gravísimo que no me agrada mucho escuchar, que dice, es que este producto hay muy mercado para esto y se va a vender porque yo vi que gente de 3 personas lo compra. ¿Qué hace un mercadólogo, un economista? Un estudio de las tendencias de mercado. Bueno, esos son por qué te tiene que importar la economía. Prácticamente te tiene que importar para que conozcas tu país, para que sepas el futuro de tu país. Y número 5, pues que detectes oportunidades de negocio. Básicamente eso es lo que importa aquí en la economía. ¿Cómo se divide la economía? Porque he escuchado que hay economía de macro, micro, etcétera. Bueno, primeramente nació la famosa microeconomía por allá por el año 1776 por el que se considera fundador Adam Smith. ¿Qué es lo que estudia la microeconomía? Estudia el comportamiento individual, por ejemplo, un mercado, empresas y hogares. Estudia lo pequeño. Pero la macro nació por allá oficialmente por 1936, cerca de la Segunda Guerra Mundial, por la Gran Depresión, en Estados Unidos, por John Maynard Keynes, muy famoso, ¿no? Está él, está los marxistas, que son socialistas, ¿no? Pero Keynes básicamente lo que hizo en el 36 fue hacer un estudio, tiene un estudio, una tesis se podría decir, cuando Estados Unidos tenía el 25% de desempleo, pues agarró, se sentó y dijo, vamos a estudiar las causas de los ciclos económicos que estudian el desempleo y la inflación, porque hay tanto desempleo en Estados Unidos, y de ahí nació la macroeconomía, ¿no? Ya nació con más formalidad. Estudia las variables económicas a nivel global, estudia lo grande, la política monetaria, que vamos a estudiar esto muy sencillamente, la política fiscal, causas de crisis financieras, tasas de interés, inflación, impresión de dinero, etcétera, que son puntos principales indispensables. Sí quedó claro, pongo un 5 en el chat, que hay 2 ramas, ¿no? Si aquí hay un economista me dice, Paul, pero está la econometría. Bueno, la econometría es una herramienta que se desarrolló para estudiar la sensibilidad de las variables, pero no es una rama de la economía tal cual, solamente es una técnica, una herramienta, ¿no? Bueno, sí quedó claro que la economía se divide en micro y en macro. Bueno, te pongo una analogía. ¿Qué es lo micro? Lo micro es un arbolito, un pino, y la macro es un bosque completo. Es decir, la analogía que te estoy colocando a continuación. Y otra analogía que puede ser es, la microeconomía es solamente tu tienda, tu mercado, y la macro puede ser todo un conjunto, una población. La microeconomía es una muestra y la macroeconomía es toda la población. ¿Sale? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la macro estudia ya grandes rasgos, pues se llama macro países, puede ser. ¿Qué existe ahorita? Hay mucha gente que dice que la economía es una ciencia social y que no sirve, y injusticias se entiende, y claro, es una ciencia en desarrollo. Hay 3 problemas que hoy, al momento que estén escuchando esta llamada, hay 3 problemas que no han sido resueltos. Te lo voy a plantear en preguntas. ¿Qué mercancías se producen y en qué cantidades? ¿Qué tan escasos son los recursos que se utilizarán? Vas a abrir un negocio, pero ¿qué tan escaso es el agua, el petróleo, el gas? ¿Qué tan escaso es? ¿Por qué nos importa? Porque en un punto, en unas décadas futuras, se dice que habrán guerras por recursos naturales, ¿no? Que ya se ha visto con el petróleo anteriormente, en el caso de Rusia y Ucrania, un interés que tiene pues el gas natural. Número 2, pregunta que cuestionamos: ¿cómo se producen los bienes? ¿Quién se dedicará a la agricultura? ¿Quién a la docencia? ¿Qué personas? ¿Por qué más? ¿Por qué menos? Porque eso también afecta, ¿no? No lo vemos nosotros porque estamos en un estilo de vida entre, entre mandados, tenemos hijos, tenemos familia, los negocios, estamos disfrutando de la playa, pero no vemos problemas que a lo mejor el gobierno y otras personas claves están resolviendo y tomando decisiones interesantes. Pregunta interesante y disruptiva. ¿La electricidad se produce a partir del carbón o del sol? ¿Serán personas o robots quienes operan las fábricas? Porque eso afecta al empleo, y al afectar el empleo afecta
a los impuestos que recauda un país y afecta al incremento de la productividad, que lo vamos a ver más adelante. Pregunta número 3 o punto número 3. ¿Quién obtiene los frutos de la actividad económica? ¿Quién se sale beneficiado, no? La distribución. La distribución de la riqueza es justa y equitativa. Los impuestos se destinan a profesores o atletas o los capitalistas de riesgo. Yo sé que esa pregunta es demasiado incómoda y hay gente que va a generar cierto sentimiento encontrado, pero es una pregunta, pues un punto interesante que estamos cuestionando actualmente. Y aquí está la frase de este señor americano, Eisenhower. Dice, cada pistola que se fabrica, cada buque de guerra que bota, cada cohete que se dispara, significa en último término un hurto a aquellos que pasan hambre y no son alimentados. Los dejo reflexionando con esto. Es una frase que está planteando el problema de la economía que no ha resuelto, ¿no? Y a raíz de Keynes surgieron dos extremos. El extremo capitalista, que lo vemos en Estados Unidos, bueno, hace 100 años, ahorita ya tiene un enfoque un poquito diferente, pues no existe economía perfecta, ¿no? La economía es capitalista de Estados Unidos, es la economía, bueno, sí, realmente es mixta, pero tiene que ser más capitalista en la balanza, te voy a explicar un gráfico. La economía de mercado es donde los individuos y las empresas privadas toman decisiones más importantes. O sea, hay una persona que me dijo hace muchos años, si naciste en un país capitalista, pues ¿qué crees? Tienes suerte, se me dijo. Naciste en un país socialista, pues no tienes suerte porque el gobierno, así me dijeron, no quiere decir que sea verdad, el gobierno toma todas las decisiones más importantes acerca de la producción y distribución. Y aquí vemos a la Unión Soviética Socialista, que la Unión Soviética pues se entiende pues que es socialista, ¿no? Vemos Cuba, por ejemplo, Corea del Norte, que tienen esas tendencias, pues China es más comunismo, si no me equivoco, y ahí es donde el gobierno toma decisiones, ¿no? Toma decisiones con diferentes intereses, pero un país capitalista, pues realmente es economía mixta. ¿Por qué razón? Porque el gobierno sí interviene, o sea, sí recauda impuestos, sí te dice cuánto vale tu moneda, ¿no? Pero te deja ser más libre, en otras palabras. Y a raíz de la economía mixta, en la macroeconomía se estudian las entidades que regulan estas economías, la política fiscal y la política monetaria. Muy interesante la política fiscal y monetaria. Te voy a poner en términos más gráficos para no darte definiciones técnicas. Aquí se encuentra. Disculpe, mi diseñador cruzó esto, eso lo hizo un diseñador. Este iba aquí y la monetaria iba acá en México, disculpen. Eso era al revés. Una disculpa por eso. Me lo mandaron hace una hora y bueno, no hubo tiempo de modificarlo. Siempre tiene errores mi diseñador. Bueno, la política fiscal, pues el fisco, ¿qué se refiere? Pues realmente el fisco en México, bueno, ahorita voy a compartir un documento que el Poder Legislativo crea leyes para recaudar impuestos y quien ejecuta la orden se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, que es la mamá de los pollitos, el sistema financiero mexicano, y que a través de una entidad que se llama SAT, que ya todos conocemos, es donde recaudamos impuestos. Ellos solamente reciben instrucciones y órdenes, pero las leyes, ¿quién los crea? El político, ¿no? Y la política monetaria, la política monetaria, ¿qué es? Bueno, existe un banco central. ¿Qué es el banco central? En Estados Unidos, la Reserva Federal. Ahorita mostré, por ejemplo, el Banco de Argentina, Banco Central de la República Argentina. De hecho, tuve el placer de tomar una foto ahí. En mayo estuvimos con un equipo que tenemos en Argentina. Vamos a estar próximamente en febrero, por cierto. En el Banco de México se llama Banxico. Es la política monetaria. La política monetaria, ¿qué interés tiene? Modificar cuánto dinero se imprime, la tasa de interés de los bancos y la inflación, que todos hemos escuchado esos términos. Bueno, el responsable de tener básicamente la política monetaria es el Banco Central. Es una entidad independiente del sistema financiero mexicano, pero pues sí es como si fuera a trabajar en conjunto con el sistema financiero mexicano, con Hacienda y demás, ¿no? Eso es básicamente lo que tengo que compartirte. En cada país se llama diferente. En Estados Unidos es IRS, en la política fiscal, y la Reserva Federal es lo que viene siendo la política monetaria. Para los que van viendo la pantalla, la foto va inversa, el SAT tiene que estar a la izquierda y la política monetaria o el Banxico a la derecha, ¿no? Bueno, el juego no resuelto ahorita de la macroeconomía,
porque no es una ciencia perfecta, se sostiene modificando estas variables. El Banco Central o la política monetaria decide cuánto dinero va a imprimir, las tasas de interés, la inflación, la recaudación de impuestos pues es la política fiscal, y los ciclos económicos es la consecuencia de esto, que es el punto final más importante que te voy a colocar a continuación, que probablemente no has escuchado vinculado con esos términos. Bueno, aquí pongo una imagen de dinero impreso, ¿no? La gente dice, Paul, ¿por qué si se imprime más dinero no bajan los precios o no resuelve la pobreza en un país? Lo vemos en Venezuela, los bolívares. Literal, hay videos en YouTube de ciudadanos venezolanos que desgraciadamente tienen literal como maletas de billetes, pero no valen nada. Cuando fui a Argentina el mes de mayo, la gente con la que estaba traía muchos billetes de 1,000 pesos argentinos y decía, wow, es un montón de dinero en México. Bueno, era más. Me dicen, no, es que con ese dinero puedes comprar poco, ¿no? Entonces, imprimir dinero no soluciona los problemas de la inflación. De hecho, ¿cuál es el problema? Que cada vez existe más dinero impreso circulando, pero los recursos se acaban. Cada vez hay menos agua, menos petróleo, menos gas, menos materia prima, porque el hombre se lo está acabando, ¿no? Que es otro tema. Pero como hay menos recursos y hay más población y más dinero, nace la famosa inflación. Si a la vez de que el dinero impreso fuera a la par de lo que mantiene la producción de los recursos, la inflación sería casi nula. ¿Qué quiere decir? Si hubiera una forma de los recursos renovables, de conservarlos, conservar cada vez a la par que crece la población, y el dinero es equitativa o equivalente a la proporcionalmente a lo que viene siendo la creación de recursos y billetes, la inflación no existiría. ¿Pero por qué hace inflación? Porque cada vez hay más billetes, y como hay más billetes circulando sin un valor fijo, pues cada vez hay más oferta. ¿Qué te quiero decir? Imagínate que hubiera Ferraris en la calle y todos tuvieran un Ferrari, pues ya no es atractivo, ¿verdad? Si todos tuvieran oro, cajas de oro, pues el oro no sería atractivo. De hecho, cuando hace 2 semanas que fui a Egipto, en Egipto nos contaron los museos que los faraones venían con más valor la plata que el oro. Fueron los europeos que vieron más valor el oro, ¿no? Pero en Egipto, en Egipto faraónico, fue la plata. La tumba de Tutankamón estaba hecha de mayor parte de plata, y los faraones más, pues, destacados tenían, pues, tumbas de plata, ¿no? Donde los colocaban. Entonces, es una cuestión de percepción, pero conforme pasó la historia, que ya se hicieron las divisas, anteriormente Francia tenía los francos, por ejemplo, que hizo la Unión Europea, pues se hicieron los euros, Estados Unidos dólar americano, hay dólar canadiense, dólar australiano, dólar de Nueva Zelanda, neozelandés, la lira turca, yen japonés, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas divisas, el Banco Central decide cuánto dinero va a imprimir. Si imprime poco dinero, la inflación tiende a amortiguarse o a bajar, disminuir, ¿sale? Pero si se imprime mucho dinero, les voy a poner así. La razón por la cual Estados Unidos tiene una inflación grande, y dijo el Fondo Monetario Internacional que probablemente para entrando el año de inflación vaya al 11.5 de Estados Unidos en 2023, es porque Estados Unidos en la pandemia imprimió el 20% de los dólares que existían anteriormente en toda la historia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Demasiado dinero circulando, bueno, fue tapar un bache, como decimos en México, tapar un hoyo, pero para tener otra deuda, ¿no? Entonces, aquí dice que, bueno, si los billetes circulando sin un valor equitativo de los recursos, pues obviamente existe la inflación. Eso es lo que quiero llevarte. ¿Por qué imprimen dinero? Pues obviamente hay más gente, sí, pero hay menos recursos, y ahí nace la famosa inflación. Obviamente el Banco Central, ahorita voy a ver el punto número 3, decide cuánto y cómo tener inflación. El segundo punto muy interesante que van a escuchar en las noticias, televisión, es la famosa tasa de interés. La tasa de interés, ¿qué es? ¿Cuánto te cuesta un crédito? Punto final. El Banco Central, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, decide cuánto va a tener la tasa de interés. En el caso de Donald Trump, en la pandemia, él decidió casi bajar la tasa de interés a casi cero. ¿Por qué razón? Porque están promoviendo e incentivando a que
los empresarios, los pequeños negocios pidan préstamos para amortiguar el golpe de la pandemia y por lo tanto, ¿qué pasa? Evita bancarrotas. Si evita bancarrotas, el empleo sigue, pero es un bache que están tapando temporal. La consecuencia la estamos pagando hoy en día. En el caso de aquí pongo una imagen, por ejemplo, el gobierno del Banco de México tiene literal las tasas y precios de referencia. Aquí tiene toda la información. México es pública en Google, la pueden ver las páginas .gov del gobierno. ¿Por qué razón? Porque están creando lo que viene siendo las diferentes tasas de interés. La tasa de interés es lo que te cuesta pedir un crédito. Si la tasa de interés es alta, la gente pues dice, pues sabes que no me conviene pedir préstamo, déjame espero, y por lo tanto la economía surge a alentarse y por lo tanto, ¿qué pasa? La inflación tiende a disminuir, pero es un juego. Imprimo más dinero, por la tasa de interés la bajo, la subo, y luego la inflación, ¿cómo la controlo en este caso, no? ¿Qué es inflación? La pérdida del poder adquisitivo. ¿Cuánto estás perdiendo cada año en tu patrimonio? Si no inviertes, estás perdiendo. Si no estás ahorrando inteligentemente, estás perdiendo, porque la inflación también se le conoce como el famoso impuesto invisible. Cada vez tu tiempo vale menos, por lo tanto, te pagan en divisas inflacionarias. ¿Por qué el Bitcoin y el oro son muy populares? Porque son efectos deflacionarios, ¿no? En el caso de México, voy a poner una pequeña gráfica donde estoy mostrando cómo México se fue a una hiperinflación cerca en el sexenio, si no me equivoco, de señor de Gortari, aquí por el 86, 87, 88, demasiado alto, 180% de inflación, ya parecíamos poquito Venezuela y demás. Luego empezaron diferentes métodos, los CETES lo promovieron más, los bonos, existió el IPAP, por ejemplo, Instituto para Protección del Ahorro Bancario, para que muchos ricos no perdieran dinero. Y bueno, la inflación se fue controlando conforme pasaron los años y la inflación pues ha cumplido un 3% anual. Obviamente ahorita es una gráfica de 2016, parte de una página del Banco de México, pero arriba del 2016 pues fue incrementando, ¿no? Por el efecto post-pandemia. Pero bueno, ahorita estamos en teoría en una etapa buena. Sin embargo, las consecuencias o el por qué sale esto ya las expliqué hace unos momentos. Y número 4, la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos, insisto, el Poder Legislativo es el encargado de crear los impuestos y a través del SAT los recauda, ¿no? La política fiscal es la encargada de esto. En cada país existe política monetaria, política fiscal. ¿Para qué es eso? Para que una economía mixta y pues obviamente los empresarios, la gente que genera empleo, vivienda, pues puedan adaptarse a esas necesidades del país. ¿Qué cargo tiene el Banco de México y la política fiscal? En teoría, su labor es encargarse que el peso mexicano, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, el dólar americano, no pierdan poder adquisitivo y que no se deprecie como el dólar, como el peso argentino, como el bolívar de Venezuela. Entonces, si queremos evitar una hiperinflación, evitar una devaluación muy fuerte, una depreciación de la divisa, ¿qué es lo que hace el Banco de México o la política monetaria, la política fiscal? Están jugando con estas variables que estoy mostrando para evitar de que se vaya a la bancarrota del momento a otro el país, como el caso de Estados Unidos, tasa de interés casi en cero en pandemia en 2020 y pues imprimió muchos billetes, ¿no? Obviamente la política fiscal se encarga de recaudar los ingresos necesarios para realizar funciones que ayudan a cumplir objetivos de la política de economía. En general, en teoría, los impuestos son para que el país se beneficie, ¿no? Bueno, que es otra historia eso, pero ahí va. Número 5, los ciclos económicos. Los ciclos económicos son fluctuaciones del producto, del ingreso, del empleo, nacionales en toda economía. Siempre todo se va a poder graficar, ¿no? Los ciclos económicos duran entre 2 a 10 años, expansión o recesión, la mayoría de los sectores económicos. Cada ciclo económico viene acompañado de lo que viene siendo, viene acompañando de lo que viene siendo una tendencia nueva. Cada 10 años aproximadamente hay una tendencia nueva. 2008, cuando la crisis inmobiliaria estaba fuerte en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? Que obviamente nacieron empresas en su auge como Uber, Airbnb, Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de esa crisis inmobiliaria de 2008,
En el año 2000 hubo una crisis económica del .com, 8 años antes, y muchas empresas como Google, Yahoo se posicionaron, ¿no? Hay empresas que quebraron desafortunadamente. Y así nos podemos ir. La historia nos enseña que en cada crisis existe una oportunidad. Y aquí está cómo se conforma un ciclo económico. ¿Qué pasa? Que hay un bajo, como el trading, ¿no? Un alto, un bajo, un alto. Básicamente es eso lo que es un ciclo económico, mostrando en pantallas puntuales durante una recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? Es cuando el Producto Interno Bruto baja. Todavía mostrar en términos prácticos, ¿no? La Gran Depresión fue en 1929. Aquí voy a mostrar la pantalla un poquito más. 1929. Pues, ¿qué pasó aquí? Fue una recesión, fue una depresión económica. Eso ocurre un ciclo de deuda a largo plazo, ¿no? Luego, pues, ¿qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿qué pasó? Se fabricaron muchas armas y movió la economía, los intereses de algunos países, ¿no? Desafortunadamente, en pandemias y guerras, hay gente que se hace muy rica con estos, pues, desgracias, ¿no? Que pasan en la civilización. En el tema posguerra, pues, obviamente, unos bajos, guerra de Corea, guerra de Vietnam, casualmente, bajos, nueva bonanza en economía, 2010, 2008, crisis financiera, burbuja inmobiliaria, aquí saldría 2020, casualmente 10 años después, con una pandemia, ¿no? Entonces, durante una recesión, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente el Producto Interno Bruto tiende a disminuir, el desempleo aumenta y no es que el dinero desaparezca, es una transferencia de dinero. Eso es consecuencia y el Banco Central, la política monetaria, política fiscal, lo que hacen es amortiguar esos golpes para que el país no se vaya de un momento a otro a la bancarrota. Si lo podemos graficar, todo lo que sube, baja, así como la vida, está el periodo de expansión, el auge económico, la recesión, la depresión, recuperación, expansión, auge, y así se va. ¿En qué ciclo estamos nosotros? Te voy a poner aquí una pequeña gráfica. Estábamos en recesión 2008, 2010 todavía, expansión 2014, 2018, 17, 2018 hubo tendencias de recesión, le echaron la culpa al presidente, le echaron la culpa a muchas cosas, y en 2020 una pequeña depresión temporal donde toda la gente se las dio duras. 2021 con todas las vacunas, me atrevo a decir que 2022 está junto aquí, estamos en una recuperación, pero luego viene una etapa de expansión y va a venir un auge económico. Para 2028, 2030 aproximadamente es cuando finaliza la tendencia, muchas tendencias finalizan. Luego hay una transferencia de dinero, un pretexto, una recesión, y así es como eso surge, ¿no? Entonces, Keynes, o el modelo de capitalista, por ejemplo, este modelo pues dice que siempre hay ciclos económicos y que vienen afectando a la deuda, vienen afectando al desempleo, a la escasez de alimentos, de recursos y demás, desafortunadamente. Por aquí hay que entenderlo para prevenir esto. ¿Cómo saber en qué fase de esta gráfica nos encontramos? Bueno, no es difícil saberlo. Lo que tenemos que revisar es el famoso Producto Interno Bruto. En el chat, por favor, colóquenme qué es Producto Interno Bruto, por favor. ¿Qué es lo que entienden por eso? ¿Qué han escuchado en los medios de comunicación? ¿Qué han escuchado en las redes sociales? Por favor, te voy a adelantar poquito. Cuando el Producto Interno Bruto baja, estamos en contracción, es decir, recesión. Cuando tenemos 2 trimestres, es decir, 6 meses consecutivos a la baja, es cuando el país está en recesión. Cuando tenemos pues, periodos de mantenernos o crecimiento, estamos a la alza, estamos en recuperación o en expansión o en un auge económico. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Ahí Luis, si puedes, por favor, leerme algunos comentarios en el chat antes de pasar, por favor. Sí, un minuto. Ese es la fuerza de trabajo de un país o lo que un país produce, o también dicen que representa la producción de bienes y servicios de un país en un año, o es lo que genera un país, lo que más se repite. Exactamente, miren, todas las transacciones, todas las compras que tú haces desde un Oxxo, una tiendita, una gasolinera, una tienda de autoservicio, un Walmart, una bodega horrera, compras por internet en Amazon México, lo que sea, está colaborando en la economía, ¿no? Todos los intercambios de servicios también,
la sumatoria de todo lo que México transaccionó, ese Producto Interno Bruto. Cuando el país consume más, en teoría, o más bien más hay intercambio mayor de productos y servicios, el Producto Interno Bruto está en expansión, es decir, es como si dijeras la facturación de un país. Cuando estamos en crecimiento es cuando la gente pues está desarrollándose, hay inversión extranjera, hay más empleo, etcétera. Pero cuando nosotros estamos en recesión, hay desempleo, hay gente que no tiene dinero para gastar y ese dinero es dinero que otras empresas o negocios no reciben. Es buenos impuestos que el gobierno recibe y es una reacción en cadena y el Producto Interno Bruto disminuye en esto. Y cuando disminuye estamos en recesión y hay problemas delicados como la delincuencia que ocurre con esto. Aquí vemos, por ejemplo, definición de esas páginas de México de gobierno. Es la sumatoria del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa, un estado o una provincia, departamento en el extranjero por cada trimestre. Aquí lo vemos, ¿no? La imagen. Los bienes, aquí se encuentran los bienes. Todos los objetos, mercancías, servicios, pues aquí vemos los servicios, ¿no? Toda la sumatoria de todo lo que compra la gente, ese Producto Interno Bruto, totalmente. ¿Va? Esto que vamos. Y aquí vemos otra definición que puede complementar. Es interno porque es nacional esto, o de algún estado, provincia, departamento, y es bruto, se llama bruto porque no considera el desgaste, la depreciación de los bienes, ¿no? Por ejemplo, las máquinas tienen un tiempo de vida, las computadoras, equipos de cómputo, edificio donde operan las empresas, se utilizan, en relación de bienes y servicios, pues no considera el desgaste, por eso es bruto. Es como no estamos viendo los gastos, ¿no? Totalmente. ¿Va? La evolución del Producto Interno Bruto en México como punto de referencia, todos los países tienen su banco central, tienen la obligación de entregar esos datos. Justamente vemos en 2008, 2009 la recesión, crisis inmobiliaria que nos pegó por tema de Estados Unidos, una recuperación, expansión, nos mantuvimos, prepandemia y ¡pum!, la pandemia. Fíjense cómo la pandemia vino a disminuir el Producto Interno Bruto agresivamente esto. Muy agresivamente vino a disminuir, más de un 8%, en algunas entidades hasta un 15% vino a disminuir en la producción de algunas regiones del país, ¿no? Entonces, así es como funciona esto. Cada país de Estados Unidos, provincia, departamento de Guatemala, Colombia, Argentina, tiene su Producto Interno Bruto. Las actividades económicas, ¿cómo se miden? Bueno, hay actividades primarias, secundarias y terciarias. Yo sé que algunos han escuchado, pero ¿qué es esto? Bueno, el Producto Interno Bruto se clasifica en estas tres. Las primarias, agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Secundarias, construcción, industrias manufactureras, es decir, fábricas, distribución de energía eléctrica, suministro de gas por ductos. Terciarias, comercio, servicios, comunicaciones, transportes y todo lo que conlleve dentro de esta área, ¿no? En México, ¿qué es lo que más produce este país? La terciaria. Hace más de 100 años pues eran primarias porque era un país más agricultor. Las secundarias están en un segundo lugar y a terciarias pues dependemos literalmente, el país depende mucho de actividades terciarias. Totalmente. Hay países que dependen del turismo, por ejemplo, pues en otra clasificación, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las actividades económicas y es necesario conocerlas porque probablemente le van a escuchar en algún debate político, le van a escuchar en un reporte de gobierno o si ustedes quieren saber a profundidad, hacer un estudio real de cómo abrir un negocio, necesitan saber su país, pues qué tan importantes son las actividades primarias, secundarias y terciarias y por estados. La fuente, pues aquí está la INEGI, que con nuestros impuestos pues pagamos para ese tipo de estudios que es importante que los utilicen. Bueno, ¿cómo se encuentra México, Estados Unidos y muchos países en la posición? Bueno, los países, casualmente hay una correlación que a medida que mayor Producto Interno Bruto tenga un país per cápita, es decir, por individuo, es mayor en la calidad de vida. Vemos que Liechtenstein, que es un país que era un alemán, de hecho, Mónaco, pertenece, bueno, al sur de Francia, por Francia, Bermudas, un paraíso fiscal, Luxemburgo, un paraíso fiscal en Europa, muy pequeño, con muy poca gente, Suiza, otro paraíso fiscal,
que tiene una divisa casi deflacionaria, con muy poca inflación, menos del 1%, por cierto. Irlanda, pues Estados Unidos se encuentra en el lugar número 7, datos del 2020, que pues obviamente que a mayor posición es un mayor estilo de vida, ¿no? Suecia, Qatar, vemos por ejemplo Qatar, Austria, Alemania en lugar número 13, Japón en lugar número 15, potencias mundiales, ¿no? Los árabes, 17, y México nos encontramos hasta acá abajo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que a mayor Producto Interno Bruto que existe en un país, va a atender mayor calidad de vida u oportunidades en diferentes sectores. Pero si ese país está sobrepoblado, vamos a asumir que se divide el Producto Interno Bruto entre per cápita, que es per cápita por habitante. A medida que haya más habitantes, pues se diluye tu posición. Si tienes un Producto Interno Bruto enorme, pero tienes muchísima gente, pues se diluye. Aquí en la gráfica no estoy viendo a India, por ejemplo, hasta el final, porque India es un país con mucha sobrepoblación. Sin embargo, es un país que produce muchísimo dinero, ¿no? Uruguay y Polonia está por encima de México, Chile también. ¿Qué quiere decir? Que esos países tienen a ofrecer mayor calidad de vida. ¿Qué es mayor calidad de vida? Esperanza de vida. La gente podría vivir más, menos delincuencia, menos desempleo y más oportunidades y una divisa muy probablemente fuerte respecto a otras, ¿no? Yo sé que hay gente que quisiera ganar en dólares o en euros, pero vive en Estados Unidos y pues bueno, se van a Argentina, se van a Colombia y ganan en teoría mucho dinero, ¿no? Porque es para otras divisas. Es así como funciona y es la posición de cómo se encuentra tu país en la tabla de clasificación de estilo de vida con punto de referencia Producto Interno Bruto. Aquí se encuentra, ¿no? En caso de México, pues nos ofrece datos de entidades federativas, que es una entidad federativa, un estado. En Estados Unidos son 50, en otros países se llama provincias, departamentos. Datos de pandemia 2020, vemos que Baja California, pues es un estado, justamente donde vivo yo, que ofrece una mayor, en teoría, bueno, en 2020, mayor estilo de vida, mayor calidad de vida, ¿no? Respecto a otros. Pero bueno, esos datos son relativos, van cambiando, cambian mucho con el tema de migración, cambian respecto al tema económico. Los gobiernos de cada estado tienen sus propias leyes, en Estados Unidos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no resuelve la desigualdad, no la resuelve para nada. Vemos que está ordenado por orden alfabético y pueden revisar PIB en 2020 y per cápita, ¿no? Vemos también, por ejemplo, Campeche ofrece muy buena calidad de vida. En el caso de Ciudad de México, pues en teoría también debería ofrecerla. Nuevo León, donde está Monterrey, que pertenece a ese lugar. Hay muchos estados que están, pues no muy bien, digamos, ¿no? Sinaloa, pues tiene mucho Producto Interno Bruto, pero no de los más altos. Baja California, pues está dentro de los primeros, junto a Baja California Sur. Bueno, esos datos son también para personas que quieran mudarse y que dice, es que mi compadre le va bien en Jalisco, por ejemplo. Bueno, ¿por qué le va bien? Pues a lo mejor tuvo buenas oportunidades, pero Jalisco, si lo promediamos con todos los municipios, pues realmente pues es como que, ok, sí, pero solamente ciertas zonas. Hay mucha pobreza, ¿no? Caso de Nayarit, pues está en lo mismo. Oaxaca, ni se diga, Oaxaca está muy bajo per cápita. Son estados en teoría más pobres, ¿no? No es discriminación, no estoy estudiando a nadie, simplemente son datos, son números dados por la INEGI que te está ofreciendo esta información. Bueno, en México, ¿qué es lo que ocurrió? En México ocurrió, bueno, respecto a 2018-19, que en pandemia, un momento en un trimestre se produjo 15% menos. ¿Qué es lo que le digo a las personas? Lo que México, que se independizó en 1810, lo que los tatarabuelos producieron, trabajaron, crearon tierras, construyeron ciudades, tuvieron familias grandes, lo que construyeron todo el país en 210 años se vino a retroceder la producción interna bruta un 15% solamente por la pandemia. La pregunta que le hago aquí a la gente es, ¿qué tan seguro estás viviendo en un país? ¿Qué tan seguro, qué tanto te puedes fiar del gobierno y de la población? Si sombreamos aquí la gráfica, obviamente es representativo. Todo esto que estoy sombreando aquí
Imagínense que dejara de trabajar o de gastar dinero. Obviamente fue de punta a punta, ¿no? Pero es un dato que crean conciencia las personas para que reflexionen en qué país están viviendo y qué tan frágil se encuentra el país donde viven. Cada país tiene estadísticas distintas. La macroeconomía nos enseña a nosotros, con simplemente interpretar esos números, saber qué tan viable es vivir en una entidad federativa, una ciudad, en los próximos 10, 15, 20 años, si es que tienes ese interés, o abrir un negocio en tal lugar, porque a lo mejor según tú te va bien o ves publicidad en redes sociales, pero la realidad es otra, ¿no? Totalmente es esto. La economía nos importa porque nos exige ver más allá de lo que el sesgo de confirmación de lo que yo siento, es que yo creo, es que no, es que los números son fríos. Dice la frase, hombres mienten, mujeres mienten, números no mienten. El dinero no se destruye, solamente cambia de manos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí en la oportunidad de negocio? Es que en los ciclos económicos existen nuevas necesidades muy marcadas en una recesión. Y esas necesidades tienen que ser cubiertas por un servicio que tú puedes ofrecer. En el caso de nosotros, ahorros capitalizables, educación financiera. ¿Qué es lo que pasa con la educación financiera y los ahorros capitalizables? ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita la gente ya se dio cuenta que la inflación está en la O y que necesita ponerse las pilas porque si no se va a quedar atrás, su patrimonio se va a consumir. El consumidor adquiere nuevos comportamientos o patrones de conducta. Las demandas no cubiertas son áreas de oportunidades. Eso es lo que viene siendo los 3 puntos principales que te tienen que interesar la macroeconomía porque te permite detectar negocios o tendencias. Cuando a mí me ofrecen Smart, yo sabía por una persona de San Diego, California, que es muy famosa, aparece en la revista Forbes, una persona que nació en Tijuana, pero bueno, vive en las dos ciudades. Él decía que todo el tema de inversiones, fondos de inversión, ahorros capitalizables, todo el tema de tendencia de bolsa, valores, créditos y todo, era una tendencia. Y lo dijo un año antes de pandemia. La gente no creía, pero llegó pandemia, la gente se golpeó en el ego, se golpeó en el orgullo, dijo me equivoqué, y adquirió nuevos comportamientos y ahora sí empezó a buscar a muchos de nosotros, ¿no? Muchos negocios es igual, la gente, por ejemplo, yo tengo una repostería y un familiar de mi socio decía, es que cómo ustedes van a sobrevivir con las redes sociales y es como que, ok, hay que dejar hablar del Señor, se respeta, pero la pandemia vinimos a demostrarle que con home office y con redes sociales pudimos sacar adelante un negocio que fue golpeado por ese estado. Sabíamos que era una tendencia el home office. Sabíamos que negocios desde casa era una tendencia. Lo sabíamos ya. Pero la gente, pues, está en su onda, la gente no lee, no se informa, tiene este comportamiento en Hispanoamérica de conducta muy arcaico, pues no tiene información. Eso siempre ha estado presente. El problema es que nunca tomamos un seminario, un webinar como estos, una clase en la universidad probablemente, o no te hicieron énfasis de por qué te tiene que importar al menos lo elemental, no que estudies una licenciatura, una carrera de college, nada de eso. Simplemente es que entiendas el vocabulario elemental y básico. Si estamos de acuerdo, pongan un 5 en el chat. Si logré transmitirles el mensaje, les dan 3 puntos. Saber en qué país vives, saber interpretar esas variables, que nadie te vea la cara, que nadie te mienta. Y número 3, tener áreas de oportunidades en negocios para detectar los ciclos económicos o fundamentar más por qué ese negocio va a funcionar en esta ciudad y por qué sí, por qué no. La gente que tiene información adquiere el dinero porque aquí cambia de manos. ¿Qué es lo que pasa con el Bitcoin, con el trading? Exactamente lo mismo. La gente cuando ve barato el Bitcoin, ¿qué es lo que pasa? Empieza a vender porque le da miedo. Y cuando ve súper caro, empieza a comprar. Digo, no está mal si se van a quedar así, pero Benjamin Graham, el maestro de Warren Buffett, creó un método llamado Value Investing. El Value Investing, ¿qué es lo que hace? Comprar barato y vender caro. Hay una frase en Wall Street que dice, cuando sangra el mercado es momento de comprar. Por eso muchos empresarios dicen que en la crisis hay oportunidades.
La gente compra Bitcoin cuando está alto y vende cuando está barato. La mayoría, quiero decir, ¿no? Quiero decir eso. Entonces, incluso en el trading vemos cómo se comportan los ciclos económicos a corto plazo y la gente cae en esto, totalmente. Pregunta de reflexión. ¿Veo oportunidades en la crisis mientras todos ven problemas o no? ¿Veo oportunidades o solamente me estoy quejando y quejando y quejando? O bueno, si tú ves oportunidades, ya tienes una educación emocional, porque va paralela a la educación financiera, suficientemente sólida como para convertirte en un dueño de negocios, gran empresario, aportar al país generando empleo, tu conocimiento y demás. Los grandes líderes encontraron una forma de enfocarse en oportunidades. Siempre. Siempre encontraron una forma increíble de enfocarse en oportunidades. Ahora sí me explico por qué es importante al menos entender lo elemental de economía. Los felicito a cada uno de ustedes que ya están aquí parte de este webinar. Con este webinar tienen pues una parte ya avanzada, digo, para adquirir el vocabulario elemental básico, para interpretar esas variables, para que el momento que deciden con un prospecto tengan seguridad, convicción en dónde están sentados, perdón, dónde están parados, porque está en una tendencia muy buena que es el tema de ahorros capitalizables, todo el tema económico, financiero. Es una tendencia porque invertir, como lo hemos dicho en otros Zooms, ya no es un lujo, es una necesidad. Felicidades a todos ustedes. Aquí les dejo las referencias para que vean que no me lo estoy inventando. Todo lo que muestro siempre es fundamentado, a menos que te lo especifique que no. De verdad que deseo a todos ustedes tengan la oportunidad de al menos tener este lenguaje que algunos han escuchado, pero les hacía falta una analogía explicado más fácil, con una imagen, una gráfica. ¿Por qué razón? Pues obviamente es importante. Es muy importante que todas las personas entiendan qué es lo que está pasando en la economía actualmente. Es importante que la gente entienda en qué país está parada las personas. Es importante que la gente entienda que los líderes son lectores. No toda la gente que lee son líderes, pero los líderes sí son lectores. Es gente que se informa, es gente que se actualiza, es gente que fundamenta, que es competente. Estamos aquí, nuevamente estamos aquí en este Zoom por obvias razones que queremos aportar. Yo quiero preparar a toda la comunidad, todas mis organizaciones quiero preparar. No quiero que sean personas, o sea, todos somos ignorantes, pero queremos que al momento que sienten que estén con un empresario, con un networker, con un empresario, con un inversionista, necesitan las personas tener bases sólidas y necesitan reforzar seguridad. Por eso estamos aquí cada miércoles. Estamos aportando diferente contenido para que todos ustedes, al menos, si no son parte de la comunidad no pasa nada, pero al menos si en la calle, sepan interpretar cuando escuchen la televisión, escuchen en las redes sociales, que no les vean la cara, ¿no? Y que no vean la economía como algo aburrido, lo vean como algo de su día a día si van a ser empresarios. Gracias a todos los comentarios. Por favor, en los chats de grupos de liderazgo, pregunten por la repetición para que lo mandemos a ese grupo. Ahí está mi Instagram, Paul Castellano, mi canal de YouTube y demás. Ahí tenemos más entrenamientos de branding, marketing. La siguiente semana que tenemos criptomonedas y exchanges. ¿Por qué razón las wallets? Porque es importante el tema de lo que está pasando. La gente está asustada que están quebrando las wallets, por qué están quebrando, por qué sí, por qué no. Necesito informar y preparar la organización de esto, ¿no? Y es la penúltima presentación de todo el año. Bueno, pidan la grabación en los chats, por favor, para que ahí lo pase Luis o Alex Frank, que nos haga el favor. Y nuevamente los vemos el siguiente miércoles, 8:30 Ciudad de México, hora centro, hora en el flyer. Y vamos juntos que las cosas, o sea, hasta luego, nos vemos.